Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el evangelista San Mateo nos presenta esta acción de gracias de Jesús. Jesús da gracias al Padre porque hoy ha revelado el misterio de su amor a la gente sencilla. Precisamente para descubrir el amor de Dios se necesita una sencillez de corazón, porque no lo descubrimos por ser los más sabios, por ser los entendidos. Lo descubrimos porque somos amados por Él, porque su gracia así lo dispone, porque su gracia así lo quiere. Hoy usted y yo somos invitados precisamente a descubrir que el amor de Dios está dado, está entregado a nosotros. ¿Cómo nos sumergimos nosotros en esa gracia de Dios? El misterio de Dios se llama amor, porque Dios nos ama y Dios nos da siempre su gracia para salvarnos. Y se lo revela, dice, a la gente sencilla. ¿Quién es el sencillo de corazón? Aquel que es capaz de descubrir a Dios en las cosas pequeñas, aquel que es capaz de descubrir a Dios en lo cotidiano de la vida, aquel que es capaz de descubrir a Dios allá en lo sencillo, en lo humilde, en lo que es precisamente, en lo que no es tan pomposo, sino que es capaz de descubrirlo allí, a veces incluso hasta en la miseria humana. La Madre Laura fue capaz de descubrir a Dios en los pobres, en los indígenas. Por eso se sumergió en la selva, por eso llegó hasta esos lugares recónditos del país. Y no solamente para llevar una palabra de Dios, no solo para llevar una catequesis y que los indígenas descubrieran a ese Dios amoroso, sino que también ayudarlos a formar en las ciencias, donde Dios también se manifiesta, donde Dios también acontece, a formarlos y educarlos en la fe, para darles esperanzas a esos pueblos. Ese es el evangelio que se comunica a los sencillos, que les da esperanza de vida, que les da aliento de vida. Pero también dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, en mí encontrarán descanso, dice la palabra de Dios. Dios se ofrece como también ese yugo que nos hace liviana la carga. Dios se ofrece para darnos no solamente un reposo, no solamente un descanso, sino para ayudarnos a superar las dificultades. Y quizás la Madre Laura encontró dificultades por ese camino que la llevaba hacia los indígenas. Quizás encontró adversidades, pero fue la fuerza de Dios quien la hace salir adelante. Fue la fuerza de Dios que la hace cumplir los propósitos del proyecto y de los designios de Dios. Este es el ejemplo que debemos nosotros también recibir hoy. ¿Cuántas veces descubriendo a Dios, llevando la vida de fe de acuerdo a la voluntad de Dios, encuentras también dificultades? No es fácil el camino del Señor, no es fácil el camino auténtico de la vida espiritual, de la vida cristiana, pero debes tomar en cuenta que Dios está ahí ayudándonos a soportar las cargas, a soportar las dificultades. Él se ofrece para ayudarnos, Él se ofrece para ser siempre nuestra fuerza, siempre nuestra fortaleza, porque Dios está siempre con los que Él ama. Es Dios quien nos dice, es Jesús quien nos dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Vengan a mí, es ir a Él, pero depende de dos iniciativas. La invitación está dada, la iniciativa depende de ti, querido hermano y hermana cristovidente, de ir a Jesús, de salir a su encuentro. Madre Laura nos enseña precisamente a superar las adversidades, a tener confianza en Dios, a confiar en Él porque Él no nos abandona, porque aunque sean duras las cargas, aunque sean pesadas, Dios está siempre ayudándonos a hacerlas livianas. Confía en Él, vuelve a Él, ve a Él con un corazón dispuesto, pero sobre todo pídele al Señor fuerza para superar toda adversidad, para ser perseverante en este camino, para cumplir su voluntad, para hacer realidad ese propósito de Dios en tu vida. Vuelve a Dios con un corazón decidido, pero sobre todo con un corazón que te lleve a conocer a Dios, así como lo dice también la misma palabra, el mismo evangelio que hoy hemos escuchado. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien Él se lo quiera revelar.
Hoy Dios acontece en nuestra vida. Eres un privilegiado de Dios. Eres privilegiada de Dios porque tienes la capacidad de entrar en ese misterio de amor de Dios para conocerlo. Conocer a Dios es amarlo. Conocer a Dios es amarlo y seguirlo. Estás invitada, estás invitado a seguir a Dios como ejemplo de la Madre Laura. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas cristovidentes. Por intercesión de Santa Laura Montoya, esta bendición llegue a tu hogar y a tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.